Buen día para todos, somos Plastinprint 3D y en este video vamos a explicar o vamos a hablar un poco sobre las piezas necesarias para realizar el ensamble de una impresora 3D Prusa i3 RedWork. Bien, la Prusa i3 RedWork es esta máquina que se ve acá en esta imagen. Entonces voy a hablar sobre las piezas necesarias para realizar el ensamble de esta máquina. Bien, hay dos partes muy importantes. El kit de piezas impresas en 3D para ese ensamble, el kit impreso de la estructura, que viene siendo este. Aquí están los 4 soportes, o sea, las 4 esquinas que forman la máquina en la base. Están las partes que se deslizan en el eje X, que se deslizan sobre el eje Z y sobre el eje Y. También están los soportes que se fijan a la parte superior e inferior de la máquina y las piezas que permiten el movimiento en el eje Y. Aquí se pueden ver qué cantidad de piezas se necesitan. Por ejemplo, tres de estas, que estos son los soportes del Arduino, unos separadores que se le pone al Arduino. Estos kits se pueden conseguir ya impresos para que a ustedes les quede mucho más fácil realizar el ensamble de la impresora 3D. Este es el kit para el ensamble de la estructura. Aquí podemos ver otra parte del kit que es para el ensamble del extrusor. Tenemos los dos piñones del extrusor, el cuerpo del extrusor, esta partecita de acá que permite al extrusor alar el filamento, que posteriormente va a ser derretido por este nozzle, el cual va a estar a una temperatura, bueno, dependiendo del material, puede estar entre 180 y 230 grados centígrados, de acuerdo al material que deseemos imprimir. Otra parte de la máquina importante es este ventilador. Este nos va a permitir mantener una temperatura estable, fija. Por ejemplo, estamos utilizando plástico PLA. Queremos que la máquina permanezca a 190 grados centígrados. Este ventilador va a permitir que la temperatura no sobrepase los 190, o si sobrepase 1 grado y enfríe. De eso se trata el control de temperatura de la máquina. Aquí tenemos otras piezas que vamos a necesitar. Bueno, ya pueden ustedes detener el video en el momento en que lo necesiten y leer exactamente los nombres de las piezas. Aunque, como ya les mencioné anteriormente, estas piezas, por lo menos lo que es el kit para el ensamble, ya lo venden listo, ya lo venden completo. Entonces les queda muy fácil a ustedes conseguirlo y lo consiguen completo. Estas otras piezas, como son el ventilador, los resortes, el extrusor, tienen que tener en cuenta ustedes pues las medidas o las referencias. Entonces para eso están los nombres en cada una de las imágenes. Aquí podemos ver la PCB o la cama, que le llamamos cama caliente. Esta es la pieza sobre la cual va a estar la impresión. La impresión va a caer del extrusor y se va a adherir en esa mesa, que va a estar a cierta temperatura, de acuerdo también al material. Por ejemplo, si se está utilizando material PLA, esta cama, lo más aconsejable es que esté a unos 60 grados de temperatura. Pero si estamos trabajando con material ABS, ya necesitamos que este elemento esté a una temperatura de más o menos unos 100 grados centígrados. Acá podemos ver un vidrio. Este vidrio lo podemos mandar a cortar fácilmente cerca del lugar donde vivamos. Ese vidrio lo que va a permitir es que esta cama o PCB se encuentre totalmente plana. Entonces, la impresión se va a adherir a este vidrio.
¿Qué conseguimos con que la cama esté plana? Que la impresión nos quede lo más perfecta posible, lo más pareja posible. Estos clips también se consiguen fácilmente y permiten adherir el vidrio a la cama caliente. Tenemos un termistor pues, que nos va a permitir el control de temperatura, en este caso de la PCB, y tenemos otro termistor o termocupla también llamada, que nos va a permitir el control de temperatura del nozzle. Como ya les hablé anteriormente, lo que buscamos es que la temperatura esté fija y esté estable en la medida o en el grado en el que nosotros la necesitemos. Tenemos aquí las partes electrónicas más importantes. Tenemos el cerebro de nuestra máquina, el cerebro de nuestra impresora 3D va a ser un Arduino Mega. Es la parte primordial. Sin ella, la máquina no trabaja. Este va a ser el cerebro. Tenemos las RAMs, que ya más adelante les mostraré qué va a controlar estas RAMs. Estas RAMs van a controlar los motores, los que van a permitir el movimiento en el eje X, el movimiento en el eje Y y el movimiento en el eje Z de nuestra máquina. También acá está la cantidad de estos elementos que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos una RAM, una tarjeta para RAMs, un Arduino Mega, 4 de estos Step Sticks, 3 finales de carrera. Estos son los finales de carrera los que van a dar el final del movimiento en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, que van a permitir posicionar nuestra máquina en un punto cero. A partir de ahí, la máquina comenzará a trabajar y llegará a la medida necesaria de acuerdo a la figura o a la pieza que nosotros queramos imprimir. Necesitamos una fuente de voltaje que va a ser la alimentación para todos los elementos electrónicos o eléctricos de nuestra impresora 3D. Esta fuente de voltaje se va a encargar de alimentar la resistencia de nuestro nozzle, la resistencia de nuestra PCB, el display y todos los elementos electrónicos de nuestra máquina. Bien, acá tenemos otra parte mecánica que es primordial. Tenemos los rodamientos lineales que van a deslizar, van a hacer que nuestra máquina se deslice suavemente y pueda generar los movimientos que sean necesarios con suavidad para que nuestra pieza quede bien formada, quede con la forma que nosotros deseamos. Acá vemos que son 11, necesitamos 11 rodamientos lineales de esta referencia. Necesitamos 2 acoples de estos acoples. ¿Para qué sirven? Estos acoples van a funcionar para el eje Z. Estos acoples van a conectar el motor o los 2 motores paso a paso a los husillos que van a permitir el movimiento de nuestra máquina en el eje Z. Necesitamos 2 acoples de estos. Aquí están las medidas. Igualmente les voy a dejar en la descripción del video unos links que les va a permitir informarse un poco más de las piezas que necesitan. Yo les estoy dando una pequeña información y en los links les dejo las páginas web para que ustedes se documenten mucho más y estén completamente informados para el momento en el que vayan a comprar las piezas que necesitan. Tenemos estos piñoncitos o polea dentada, más bien, que van a permitir el movimiento de nuestra máquina en el eje X y en el eje Y. Se necesitan 2, acá está en la referencia, está la imagen, y se necesitan 2 correas de esta referencia para estas poleas dentadas y de estas medidas. Entonces ya sabemos que necesitamos una correa de 760 milímetros y una correa de 90 milímetros. Bien.
Estas partes son la tornillería larga, los husillos que van a dar la forma a la estructura, que van a hacer que nuestra estructura sea sólida. Necesitamos esta cantidad de varillas roscadas. Aquí les dejo las medidas, el diámetro y el largo para que ustedes las puedan conseguir fácilmente. Esas las pueden conseguir en una ferretería cerca de donde ustedes viven, en la zona industrial de donde ustedes vivan, y se van a ahorrar muchos costos en el ensamble de la máquina. Entonces, está aquí las medidas de toda la tornillería larga que se necesita, los dos tornillos que van a ir brindando el movimiento en el eje Z de la máquina, y los tornillos que van a dar la forma a la estructura. Acá podemos ver los tornillos que van a permitir el movimiento en el eje Z, con los acoples que anteriormente les mostré. Acá vemos el acople y vemos el tornillo que permite el movimiento. Entonces tenemos también estos tornillos que, como ya les mencioné, dan la forma rígida a nuestra estructura, y estas varillas lisas que se pueden ver acá son las varillas lisas que van a permitir que esta base de nuestra cama, de nuestra PCB, se deslice fácilmente en cada eje, en el eje Y, y aquí tenemos también dos varillas lisas que van a permitir que el extrusor se mueva en este eje, se deslice fácilmente en este eje. De esa manera se va formando toda nuestra figura y va aumentando su tamaño a medida que va subiendo este extrusor en el eje Z. Bien. Entonces aquí les dejo la forma, cómo son las varillitas, y les dejo las medidas. Ustedes pueden pausar el video y ver las medidas que necesitan para el ensamble de la máquina. Aquí les dejo también la tornillería. Entonces necesitamos 41 tornillos M3x14, las tuercas, 33 tuercas M3, 6 tuercas M4, 2 tuercas M5, una tuerca M8. Aquí les dejo toda la información para que ustedes les quede muy fácil conseguir los elementos y ensamblar su propia máquina Prusa i3 Redwork. Finalmente, tendrán una máquina ensamblada de este modo. Cuando ustedes tengan la estructura ensamblada, se van a dar cuenta que la conexión eléctrica es demasiado fácil. Lo más importante es tener esta estructura. Igualmente, en la descripción del video les voy a dejar un videíto en el cual se ensambla una máquina de estas, una Prusa i3 Redwork, para que a ustedes les quede mucho más fácil, tengan toda la información, ya saben las piezas que necesitan. Una vez las tengan, pueden abrir el video que les voy a dejar en la descripción y ayudarse y armar fácilmente su Prusa i3. Recuerden que somos Plastinpri 3D, brindando soluciones en impresión 3D. Muchas gracias por ver el video.